Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Aquí tengo el libro titulado La Casa de las Locas y a su autora, la doctora Valeria Silvina Pita. Además de agradecerle que aceptara nuestra invitación, quiero decirle que a partir de esta lectura será imposible pensar al Hospital Braulio Moyano sin retrotraerse o sin ubicarlo retrospectivamente en el periodo 1852-1890. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto. El gusto es nuestro. Valeria es profesora de Historia y licenciada en Trabajo Social. Esta formación se continúa con tu doctorado, lo que explica de diversas maneras o de muchas maneras este libro, cuyo subtítulo encuadra y anticipa la lectura. Si te parece, le voy a dar yo lectura, soy reiterativo, para que luego vos amplíes. Una historia social del Hospital de Mujeres Dementes, Buenos Aires, 1852-1890, como anticipé. Sí, la verdad, como bien decís, en el libro se condensa mi propia trayectoria como historiadora, como trabajadora social y como joven profesional, aunque ya no lo soy, digamos, en algún momento lo fui, y tuve la posibilidad de combinar, primero hice la carrera de trabajo social y de especializarme en el área de salud mental mientras estudiaba historia. Llegó un momento en el cual la locura y las personas que padecen de dolor psíquico pareciera que no tuviesen, que es historia, y tienen historia. Entonces, de un modo muy natural y primero muy lúdico, comencé a vincular, a preguntar, hice una residencia en salud mental, y bueno, comencé a preguntarme hacia atrás, porque las instituciones en las cuales trabajan tanto los médicos como los enfermeros y enfermeras y las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales son las mismas, son los mismos edificios, pero con un borramiento de la historia. Después los años, bueno, dieron cuenta de otros pasos y cada vez me fui metiendo y comprometiendo más con la investigación y con la historia. Dejé de lado mi profesión de trabajadora social y me volqué a este estudio de posgrado, al doctorado, que me llevó muchísimos años también, y bueno, ese librito que está ahí lo condensa, digamos, con ese cruce de historias que pude lograr. Voy a insistir con esto que de alguna manera acabas de decir, y digo que considerás imperiosa la tarea de restituir las mujeres a la historia. Reflexionás sobre cómo y de qué manera las relaciones entre varones y mujeres cambiaron miradas o prácticas en el pasado. ¿Considerás que es necesario permanecer con esta tarea más allá de los tiempos? Es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy histórica también, y la respuesta también es histórica. Cuando el lema que yo elegí, ¿no? la posibilidad de restituir a las mujeres a la historia y darle a las mujeres su propia historia, involucró y se comenzó a reproducir y a repensar y a resignificar hace unos 40 años atrás, aproximadamente en la década entre el 60 y el 70, cuando un grupo de profesionales de la historia, otro de la sociología, la antropología, comenzaron a preguntarse dónde estaban las mujeres en el pasado.
no fue fácil encontrarlas. Nosotras somos como las hijas de esas generaciones previas que retomamos el desafío porque todavía sabemos menos del pasado, o porque el pasado ha sido y sigue siendo interpretado como un pasado o universalmente masculino o jerárquicamente masculino. Entonces, la primera parte, mientras no podamos hacer un relato histórico mucho más complejo, que dé lugar a las diferencias y que contemple las diferencias no de manera jerárquica, sino históricas, varones, mujeres, varones, áreas femeninas, culturas masculinas, y las podamos ver de un modo crítico, de un modo complejo, no esencialista, sino en su tiempo y en su lugar, el lema sigue siendo vigente. Creo que los desafíos también cambian porque las urgencias de la sociedad, de nuestra sociedad, van cambiando. Cuando yo hace unos 15 años comencé a hacer mi doctorado y planteé que el proyecto iba a ser estudiar las relaciones sociales en el manicomio de mujeres, viendo o atravesándolo por la mirada de género, era género. Ya no, la gente me preguntaba, los propios profesores de la universidad a veces preguntaban, género, ¿pero qué es eso? Hoy en día, digamos, está más allanado el camino y las generaciones que siguen a la mía pueden plantear sin ninguna dificultad un estudio de género que está en el vocabulario cotidiano, está en el lenguaje político, está en la calle, está en la universidad. Igualmente, muchas veces la tentación en el discurso histórico y en el uso histórico que se le da a la historia es la de homogeneizar y seguir rescatando como sujeto privilegiado el relato histórico a los varones o a las mujeres como víctimas, que es otra trampa. El padecimiento mental es una identidad construida. Surge de un contexto social determinado, por eso no es neutra. Mostrás que es posible comprenderla a partir de acuerdos y desacuerdos situados en un tiempo y en un periodo determinado. ¿Es posible, además, quitarlo de ese registro predeterminado neutro o pretendidamente neutro? Sí, es un ejercicio, que hay un ejercicio consciente, un ejercicio de deconstrucción de ciertas maneras en las cuales nos hemos educado y nos hemos habituado, en la manera en que tomamos un poco de distancia y desnaturalizamos lo que ha sido naturalizado. Es decir, creo que es posible hacerlo. En el caso del registro de la locura, es un registro pretendidamente neutro, pero pero con un objeto que sigue siendo construido y resignificado como peligroso. Entonces, más urgente es la tarea de desnaturalizar para encontrar como los orígenes de eso que muchos o muchas consideran como de riesgo y peligroso. El libro ratifica el anudamiento de acontecimientos sociales y políticos con lo que ocurre puertas adentro de las instituciones y evidencia la circulación del poder. La primera sospecha es que Foucault tuvo algo que ver con el marco teórico, pero no es así. No, no es así. No es así. Foucault ha sido uno de los grandes pensadores, filósofos del siglo XX y nos ha permitido, entiendo yo, justamente poner el ojo crítico donde no era fácil colocarlo. Nos ha permitido ver el otro lado de las instituciones, que no es los sentidos curriculares abiertos, el de educar, el de transformar, el de contener, el de cuidar, el de proteger, sino los otros, los de volvernos uniformes, homogeneizarnos, despersonalizarnos, muchas veces reprimirnos, muchas otras veces disciplinarnos y normatizarnos. El problema con Michel Foucault no es Foucault, sino son los Foucaultianos.
es lo que hemos hecho después de 30, 40, 50 años de leer sus escritos. Y lo que hemos hecho es tomarlo como si fuera una especie de recetario, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno la cocina? En la repostería, por ejemplo. Vos sabés que necesitas huevos, manteca, harina, leche y te sale una torta. Ahora, si No quieres, siempre. no siempre, pero con las proporciones, con proporciones, ¿sí? Tiene que salir algo parecido, le pones tanto de horno, tanta temperatura. Con la historia no pasa lo mismo, uno no puede agarrar de un anaquel, digamos, y reproducir exactamente los parámetros para que cuajen en una realidad que no tiene por qué haber sido semejante o igual a la que se dio en otros lugares. ¿Cómo se resolvía antes? Y el problema era que la historia estaba desviada. Entonces no habíamos tenido, digamos, son estos relatos de fracaso, de oportunidades perdidas, de que se tenía que haber pasado tal cosa, pero pasó tal otra, y como pasó tal otra, entonces, o en el caso de decir está mal directamente, ¿no? Digamos, de juzgar moral y por fuera de los términos del propio tiempo histórico, una experiencia. Foucault es un discurso tan seductor que él, con un ojo muy crítico, con una mirada sin contemplaciones hacia el Estado, hacia las instituciones, se vuelve una mirada condescendiente por la uniformidad en la que los seguidores lo han demarcado, lo han enmarcado. Esa es mi posición. Es decir, para mí era mucho más fácil y hubiera sido un éxito, seguramente, decir que el Hospital Braulio Moyano había sido semejante la experiencia a la Salpêtrière o tantas otras instituciones totales que Michel Foucault estudió y sus seguidores, pero lo que yo quise ir un poco más allá. Bueno, si ya sabemos, el manicomio está para encerrar a los que son peligrosos, para controlar socialmente, ¿sí? Para que salga de la vista de la sociedad aquello que molesta. Bueno, eso es acá y en la China. Ahora vamos por algo más. Bueno, yo fui por esta historia de cruces, esta historia de conflictos, esta historia donde las mujeres que pasaron por esa institución también dejaron sus huellas y forzaron a que los términos de la dinámica de la institución a nivel cotidiano, ¿no? Quizás no como paradigma científico, pero sí en la negociación cotidiana del vivir, en algo estuvieron involucradas. Haces mención al Estado y al manicomio. Voy primero por el Estado. Digo que si las funciones sociales que hoy asume el Estado, soy redundante, le eran inherentes al periodo de tu investigación. La pregunta es muy buena. Yo te digo que me ha llevado años y años de debates y diálogos muy intensos con otros colegas. En primer lugar porque aquello creo yo que es un vicio o es una tradición también, no solamente hay que verla en términos negativos, una tradición en la cual los historiadores nos hemos apoyado en las ciencias políticas y nos hemos apoyado en la sociología y le hemos sacado algunos conceptos y acomodado en nuestras investigaciones. El caso del Estado es clave, porque hemos asumido que el Estado, por naturaleza, ha tenido un desarrollo por etapas donde se formó de manera inmadura, sin tantas atribuciones, y en algún momento fue ganando atribuciones. Esa es la mirada del propio Estado, de los propios hombres del Estado, el propio también de las mujeres que han participado del Estado, aunque están más invisibilizadas. ¿Cuál es lo que yo he intentado hacer? Es mostrar los rasgos históricos de un Estado, de una parte de un Estado, de que yo lo llamo como el brazo asistencial del mismo, ¿sí? El Estado no existía en la Argentina como no existía en muchas otras partes. ¿Qué es lo que pasó? El Estado tuvo hombres, dependencias, idas y vueltas, trayectorias, ¿sí? Ideólogos, publicistas, funcionarios y empleados, que fueron haciéndolo y en la medida, con vaivenes, con guerras, con divisiones internas,
con nada de presupuesto. Es decir, inventaron los presupuestos, inventaron los organigramas, se fue inventando, se fue en un contexto y en un medio, se fueron construyendo las atribuciones del Estado, hasta esta parte del Estado, que es el brazo asistencial. ¿Qué es el brazo asistencial? Me preguntarás vos. Bueno, es quién se ocupa de curar, quién se ocupa de contener a alguien que no puede desenvolverse en la calle por sí misma, quién se dedica a educar. Esas son las atribuciones que paso a paso, digamos, de un modo diferente al que hoy esperamos que el Estado tenga, totalmente diferente, sin previas experiencias acerca de cómo funcionar, de lo que era el Estado, se fue constituyendo. El manicomio para mí es la expresión más angular de un proyecto de Estado en formación en el cual la asistencia todavía no estaba directamente integrada, pero sí a modo de disputa con otros sectores corporativos, principalmente con la Iglesia, los hombres digamos, los publicistas del Estado argentino deciden tomar para sí. Entonces, antiguas atribuciones que tenía la Iglesia, como era la custodia de los niños pobres, de las niñas pobres, de las mujeres enfermas, de los hombres enfermos, de los moribundos, de los huérfanos y de los educandos, van a pasar a formar parte de manera no tan directa, ¿sí? Y como no se sabía muy bien los contornos que debía tener este brazo asistencial público, van a negociar, digamos, ahí aparece la parte de la política, que también es una parte que está en el libro muy fuertemente, va a ser negociada para un sector de mujeres en carácter de administradoras. Esas mujeres fueron mujeres de la élite, fueron mujeres que integraron una dependencia, una agencia financiada integralmente por el Estado. ¿Sí? Sí, justamente explicás Sí. en el libro que las mujeres de la élite tuvieron peso en la vida pública en función del poder que construyeron las instituciones de beneficencia y que además construyeron canales que justamente le otorgaban esta posibilidad. Te iba a pedir que elijas un ejemplo representativo de esto que estamos diciendo. Ay, qué brete, porque te tengo que decir ¿Tenés que muchos? tengo mucho. Bueno. No, digamos, las mujeres tienen, las mujeres de la élite han tenido en la historia del hospital un peso importantísimo. En carácter de administradoras fueron aprendiendo los gajes, digamos, fueron aprendiendo cómo administrar, fueron excelentes administradoras, hasta disputar, digamos, hasta tener mejores resultados con menos dinero en la administración pública. Se convirtieron en el modelo, ¿no? Digamos, por ejemplo, llegó un momento en el cual no solamente fueron buenas administradoras sobre los recursos, sino en el carácter que debían tener la parte de la infraestructura de la institución. El manicomio creció a la medida que creció la población de Buenos Aires y luego de Argentina, porque el manicomio comienza siendo provincial y luego pasa con Roca en 1880 a mitad del siglo XIX. En el último tercio del siglo XIX, pasa a constituir parte del organigrama del Ejecutivo Nacional. Cuando sucede eso, es pleno proceso masivo de inmigración, ¿sí? De países mediterráneos, europeos, Argentina. Los manicomios se pueblan. Los manicomios son un fiel reflejo de lo que pasa en la calle, ¿sí? En ese momento también el Estado comienza a tener un mayor refinamiento en sus técnicos. Se abre el Departamento de Obras Públicas, comienzan a ser empleados ingenieros civiles, constructores, y cuando el conflicto, digamos que a mí es un conflicto que me gustó mucho, siempre me resultó muy ilustrativo, hay que hacer una ampliación en el manicomio. Y uno dice, ¿qué tendrán que ver esas señoras que hacen beneficencia discutiendo
con el ministro de Obras Públicas, con el departamento, con los ingenieros, cómo debían ser los pisos. Pero ellas sabían más que los pisos, por ejemplo, de un manicomio, una sala de Furiosas, no podían ser, digamos, construidos de madera, porque la madera, digamos, era un agente contaminante, era antihigiénico, y proponen el mármol. Digamos, y hay una disputa no liviana, hay una disputa política, digamos, en esos términos que parecerían cotidianos. Estas mujeres dicen, no, así nosotros nos retiramos, nosotros digamos, no vamos a poder contener una epidemia de tifus, de esto, del otro, si ustedes no, digamos, no entienden que esto no es cualquier institución. Y me parece que que no son las grandes batallas que uno esperaría de la historia, un piso de un hospital. Pero ahí se dirimían algunas cuestiones. Primero, quiénes eran las que, digamos, administraban el lugar. Quiénes eran las que sabían cómo se debían hacer las cosas en el lugar. Y el tema de quién en la jerarquía tenía más poder. Si el poder de la técnica específica, como es el caso de los ingenieros, o el poder de la administración. Convendrás conmigo que en este periodo el manicomio es un ámbito ideal para preguntarse o indagar por qué y cómo la élite porteña redefinió los parámetros de exclusión social. Con anterioridad a ello, la convivencia era posible y era pacífica. ¿Qué es lo que se quebró? ¿O por qué se quiebra? Lo que se quebró es la sociedad, digamos, bueno, los porteños y las porteñas y los moradores de la ciudad cambiaron, así como, y de ser un pueblo donde la cercanía es parte de lo cotidiano, el avance de las relaciones sociales capitalistas, el temor a lo desconocido, el proceso de inmigración con gente que no era la deseada para la élite, la gente que llega, no es el inmigrante imaginado, ¿sí? Genera temores y genera muchas ansiedades. Y la ciudad crece y crece en los pobres, la ciudad crece y crece la extrañeza, la distancia entre la vieja élite, que había sido una élite paternalista, una élite muy jerárquica, ojo, porque una cuestión es convivencia pacífica y otra es que la inexistencia de relaciones de desigualdad. Buenos Aires siempre fue una ciudad altamente desigual, ¿sí? Y con otros mecanismos de segregación social. Por ejemplo, las instituciones tenían salas para blancos y sala para gente afrodescendiente. Había diferencias notorias sobre el color de la piel, la posición social, el lugar de nacimiento y también de género, si eras hombre o eras mujer. El tema es que los mecanismos de exclusión social que hacen al tema de la locura de quienes portan algo que es visto como una anomalía, algo peligroso, se reafirma en la medida en que las élites comienzan a temer lo que no conocen. ¿Sí? Y no conocen al inmigrante, no conocen sus culturas, no conocen a la gente del interior también, porque también a Buenos Aires viene muchísima gente y este manicomio está poblado por mujeres del interior, que también son vistas y observadas. Muchas veces no se sabe si son, no importa el lugar, digamos, las ven como extrañas, las ven oscuras, las ven el tema del color de la piel es muy importante, lo que se atribuye a las características físicas de las personas, ¿no? Y entonces es imposible que los locos y las locas estén en las calles, en una ciudad donde efectivamente no alcanza con subir los muros. Encuentro una nota distintiva en el trabajo. Me refiero al papel de las mujeres que estuvieron internadas allí. Esas huellas que tu trabajo buscó y registró. ¿Podría decirse que las así llamadas locas hayan sido protagonistas activas de ese periodo? Sí, bueno, ese es mi intento, digamos. Uno de mis intentos muy conscientes fue tratar
de hallar las huellas de esas presencias, que no fue fácil encontrarla, porque la historia, como dice una vieja canción de Nito Navia, la escriben quienes ganan, ¿sí? Pero hay indicios firmes que me permiten a mí decir que el manicomio no solamente fue hecho por las mujeres de la élite que lo administraron, por los médicos que buscaron un lugar y por los ingenieros o por todos, o por los policías que llevaban a las mujeres o por los familiares que las dejaban, sino por esas mujeres que hicieron de ese espacio, hicieron sus jardines, hicieron sus camiseros, hicieron sus costureros, huyeron, a veces se quedaron, a veces volvieron solas, negociaron los términos de sus recreos. Es ahí donde yo encuentro la mayor riqueza, porque es ahí donde uno encuentra también las pequeñas resistencias, ¿sí?, a lo que se les iba imponiendo. Hay una serie, yo en cada capítulo trato de ubicar la historia de alguna mujer, aunque sea porque de las miles que pasaron es imposible, pero encuentro, bueno, que también, digamos, que da cuenta de qué era el manicomio, que es muy distinto a qué es el manicomio hoy en día, ¿no? Uno de los casos que a mí me dio más satisfacción fue el de una mujer que entró por infanticida, no entró como delincuente, como condenada de la justicia. Bueno, ella se integra y en un momento decide fugarse. En otro caso es una mujer que ingresa como paciente psiquiátrica y luego termina siendo contratada como empleada para administrar el costurero que cosía camisas y hacía vendas para los ejércitos argentinos. Y así en cada época uno encuentra, con mucho trabajo pude hallar esos pequeños indicios que nos dan una idea efectivamente de que ahí hubo un nudo de relaciones sociales, que podemos ver a las instituciones no como algo dado, sino como algo que se construye en lo cotidiano. Sociabilidad recreativa indica otro tipo de vinculación que contrasta con la solidaridad. Indica o muestra otra cara de la moralidad propia del ideario liberal. Sí, digamos, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, va a comenzarse a desarrollar en Buenos Aires, como en otras ciudades del país, una intensa vida social en el cual un capítulo es esta sociabilidad recreativa, es decir, no reunirse para hacer política, no reunirse para rezar, no reunirse para hacer caridad, sino reunirse para divertirse. Eso está muy vinculado con la instalación y con el crecimiento de ciertos sectores urbanos, burgueses, que van a tratar de emular lo que sucede en el club tipo inglés de esparcimiento o en algunos clubes también franceses o europeos. Fue, creo yo, en la experiencia de Buenos Aires, una experiencia muy rica que permitió principalmente a un grupo de hombres reunirse para recrearse y ahí está la base de una compleja moral decimonónica, en el cual hay que preguntarse cómo se divertían estos varones de la élite. Y bueno, ahí surgen las relaciones entre el esparcimiento y la masculinidad y el honor, ¿no? Buenos Aires era una de las ciudades con más duelistas de América Latina. Digamos, hoy en día la esgrima es un deporte que pocos practican. En su momento era un deporte recreativo, pero también vinculado a la construcción de la recreación, con la moral y la adopción de ciertos valores burgueses y ciertos valores del honor masculino. Y por el otro lado, la recreación permitió ir construyendo como escenarios diferenciales, en donde algunos podían estar varones y mujeres y en otros no. Entonces, esos clubes eran clubes altamente masculinizados, donde los varones reforzaron vínculos entre sí, que creo yo les permitieron luego asociarlos a nivel político. Fue muy común encontrar gente que mezclara el esparcimiento o el ocio
con la política y con los negocios. Toda vez que el recorrido histórico señala la atención de qué hacer con los pobres y con los extranjeros, surge la tentación de extrapolarlo a nuestros días. Como socióloga o investigadora, me dirías que no es conveniente. Como ciudadana, Sí, como historiadora te voy a decir que no es conveniente. Como ciudadana la historia nos da una herramienta que al volver atrás podemos tener un poco más de conciencia crítica, de no repetir algunos esquemas y naturalizarnos. Yo creo que hay que reflexionar fuertemente sobre, y hoy en día ¿repetimos los esquemas, bajo tu opinión? ¿Aquellos viejos esquemas hoy se ven? No, hoy en día creo que son mucho más feroces y salvajes, porque contamos con algo que aquellos contemporáneos no tenían, contamos con una serie de valores. Hoy en día la igualdad, la fraternidad, la libertad son valores totalmente encarnados, son valores constitucionales, ¿sí? Eso no es la igualdad entre iguales, porque en el siglo XIX, cuando devenidos de la Revolución Francesa, la igualdad tenía sus límites, la libertad también y la fraternidad más. Hoy en día hemos pasado 2 guerras mundiales, hemos, digamos, holocaustos, genocidios. Los derechos humanos son patrimonio de la humanidad, están incorporados en nuestra Constitución, en todos los tratados internacionales. Es mucho peor lo que sucede cuando se justifican mecanismos de exclusión social y de desigualdad social con aquellos que nacieron en otro lugar, ¿sí? Creo igualmente que afortunadamente, y como ciudadana lo digo, hay un legado alberdiano en nuestras instituciones y en nuestras leyes, en el cual todavía hay una importante puerta abierta acerca de que Argentina es un país receptor, Argentina es un país que busca integrar, y es ahí donde me parece también que el pasado y el presente se unen momentáneamente y nos permiten la reflexión. Valeria, para finalizar, contanos cuál es el tema de tu actual investigación y en qué estado está. Bueno, estoy trabajando en un tema que me encanta y que es muy difícil. Estoy viendo como la contracara de esta historia. Me salí de la institución para ir a las calles de la ciudad de Buenos Aires y para ir a las casas de la ciudad de Buenos Aires y poder ver a mujeres trabajadoras, a las mujeres que algunas de ellas terminaron en el manicomio antes de llegar al manicomio. Entonces estoy tratando de reconstruir circuitos de trabajo, de solidaridad, de vivienda, entre 1852 y 1871, que es un momento muy importante, creo yo, en la historia urbana de la ciudad, que fue la epidemia de fiebre amarilla. Creo que a partir de la epidemia cambian muchas cosas en las relaciones sociales y en los circuitos que pueden establecer mujeres muchas veces que se encuentran solas o que se presentan como solas, es decir, como carentes de figuras de tutela masculina, padres, maridos y hermanos. Y todavía es muy incipiente y es un trabajo de muchos indicios pequeños y de cruce. Estoy tratando de cruzar diferentes registros documentales para hacer una historia que camine con ellas en la calle, por las calles, que entre a las casas con ellas, ¿no? Muy detenida. Valeria, gracias por tu aporte. Espero que hayas estado cómoda. Muy cómoda, muchísimas gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.